El arquitecto Armando Padilla Herrera es el titular de la CEAS y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Arquitecto, qué gusto, buenos días, bienvenido. Pues, licenciado, muy agradecido por la oportunidad que nos da de estar aquí en su programa y por todo lo que ello significa en el pueblo de Tabasco y también para nosotros, licenciado, en términos de lo que siempre se nos han abierto las puertas aquí. 40 años de la creación de Zapaet, hoy CEAS. 40 años, se van a cumplir el próximo 14 de septiembre, donde recuerdo con mucho cariño, porque tuve la suerte, la inmensa suerte de haber trabajado con él, a un hombre que trascendió en la vida pública de Tabasco, como lo fue el ingeniero Ernesto Ventre Aguilera, y conservo igual la bendición de ser pues amigo de su familia y un cariño especial para su señora esposa, doña Araceli. Importante la creación de este organismo, porque tiene que ver con el agua. Desde luego, yo recuerdo que desde muy joven se conocían las famosas juntas federales de mejoras y de agua también. Y entonces en esa transición que hubo del sistema federado a un sistema estatal, pues conozco la parte biográfica que tiene que ver con la transición que hubo de aquel sistema federal a lo estatal y lo que representó en ese momento el fundador de Zapaet. Yo trabajaba en esos años con él en obras públicas. Entré de 22 años a esa dependencia como jefe de proyectos con él y muy rápidamente, gracias a la confianza que tuvo en los jóvenes que laborábamos ahí, el ingeniero Eulalio Ramón Colomé, un servidor, Benjamín Méndez Torrano y una serie de personajes que por ahí todavía viven, gracias a Dios, muchos de ellos, pues en la transición de obras públicas del Estado a Zapaet, pues la viví. Yo me quedé en obras públicas, él se vino a desarrollar este organismo y bueno, nunca me imaginé que algún día yo dirigiría esta institución que él fundara. En 40 años, además del nombre que cambia, ¿cuál podríamos decir ha sido el resultado de el saldo? ¿Es positivo? Mire, toda institución tiene saldos positivos y saldos negativos, como en la vida de los hombres. No conozco una trayectoria uniformemente exitosa porque tenemos saltos en nuestros desempeños y en nuestra propia vida. Es una institución que yo encuentro con un promedio de edad de trabajadores de 47 años, con fortalezas muy importantes y también con ruinas heredadas en sistemas de agua y de saneamiento que son imperdonables en su descuido. Porque pudieron atenderse en tiempo y forma. Y que estamos resolviendo. Todavía anoche veía yo con mi equipo de trabajo, por ejemplo, el Cárcamo Deportiva de Cárdenas, que está, bueno, derruido totalmente y que vamos a rehabilitar. Sin muchas de estas acciones con recursos propios, porque en el desarrollo de la institución, la parte de las fortalezas heredadas tienen que ver con los sistemas de agua y saneamiento. Nosotros tenemos 20 plantas potabilizadoras, de las cuales no funciona una, porque ahí la captación llegó a constituir agua salobre y Santa Anita es el único sistema que no opera nuestro, y 19 plantas donde procesamos más de 2 millones de litros de agua diario. Bueno, el Mango, por ejemplo, que fue prácticamente reconstruido. Totalmente reconstruido con sistemas, como le comenté en su momento, fondos Leopold traídos de Estados Unidos, equipo y herramienta y maquinaria traída de Alemania, una planta reconstruida en su totalidad, dimensionada para ser competitiva con cualquier planta de México,
produciendo una agua de inmejorable calidad, potable. De tal modo que como está el Mango, le puedo decir que está Jalapa, que está Cárdenas, que hay muchos sistemas de nosotros con agua de calidad, la inmensa mayoría. ¿Y dónde perdemos parámetros de calidad? En lugares muy focalizados. Por ejemplo, Jalapa. En Jalapa, donde tenemos a uno de los mejores jefes de planta, que por cierto lo acabo de ascender a administrador ya del municipio, el ingeniero Mauro Cárdenas. Los niveles o los picos de turbiedad que nos trae el río llegan a veces a niveles de 7.000 NTU. Eso hace que paremos la planta, porque lo que procesa una planta con esos picos de turbiedad, que es lo que pasa a veces en Villahermosa, es lodo, no es agua. Y estamos obligados a paralizar ese servicio. Sí, porque nada, tronar la planta. Por supuesto, claro. Entonces se hace, ningún reactivo químico resiste el tratamiento de lodos, licenciado. Y entonces, cuando he recorrido el país en temas de agua y veo los sistemas del norte que extraen agua de presas, ¿sí?, que ya quisiera yo traer agua de Peñitas directo a Villahermosa, o bien de pozos profundos que allá en Coahuila, por ejemplo, perforan a más de 1.000 metros. Aquí perforamos 1.000 metros y encontramos petróleo. Allá encuentran agua, y agua de muy buena calidad. Entonces los procesos de transformación y de potabilización del agua pues son muy amables en el norte del país. Pero aquí ya quisiera yo ver a los ingenieros y a los técnicos del norte manejando una planta como Jalapa, como Oxolotán o como Tacotalpa, que trae picos de turbidez que te hace obligatoriamente parar. Imposible seguir operando. Son las 8 de la mañana, 21 minutos. Estamos platicando con el arquitecto Armando Padilla. Arquitecto, Tabasco es un estado que tiene mucha agua, pero enfrenta también una crisis de agua. ¿Cómo es posible esto? Bueno, creo que el único sistema que se equipara a lo que nosotros tenemos es el centro. En Tabasco nosotros manejamos en SEAS 19 plantas potabilizadoras y el municipio del centro maneja 19 plantas potabilizadoras. Pero la mayor fuente de suministro de agua en el centro, que es la planta Villahermosa, donde están mis oficinas, y al lado está SAS, esa agua se capta del río Grijalva, ahí en el Sicón. Y ese río, cuando trae picos de turbiedad, se hace insostenible operarla. Esa planta se hizo en la época del licenciado Carlos A. Madrazo. Es un sistema que, para lo visionario que fue ese gobernador, Carlos A. Madrazo, representó una importantísima aportación para el Estado. Si mal no recuerdo, es una planta del 64 y con una patente francesa que sigue operando. Luego hicieron Pelletier, la parte que así se conoce técnicamente a esa primera planta de 500 litros. Y luego hicieron otra planta Degremont, que es otra patente francesa, al lado de 500 litros. Y luego hicieron una planta, otra de 500 y 500, pero ya convencional. Es decir, ahí tenemos 1.000 litros aquí en el centro, que es la mayor planta de Tabasco, de 2.000 litros por segundo. La segunda planta más importante la tenemos nosotros en SEAS, en el Mango, que procesa 1.500 litros por segundo, metro y medio cúbico. Entonces esa planta, que es la mayor de Villahermosa, enfrenta una verdadera crisis, heredada, como me heredaron a mí el Mango. Pero ¿cómo Nada más llegamos que en el a Mango. esto, arquitecto, teniendo tanta agua que nos falte el agua? Es un contrasentido, porque No, así estamos sí. en Tabasco. No tuvimos la visión de generar la infraestructura necesaria. ¿O qué ha pasado? Porque mucho dinero ha habido. Bueno, Me recuerdo en la época de Manuel Andrade, gobernador, el precio del petróleo del barril a $100. En fin, la cantidad de dinero que hubo y
Bueno, ¿dónde está todo ese dinero? Por decir un gobierno. Claro. Hablando de varios gobiernos. Claro. Cuando se ha tenido grandes presupuestos. Esto es, no hubo el interés o la visión para invertir en agua y saneamiento. Fíjese que cuando se dio el agotamiento del nivel de abastecimiento de esa planta Villahermosa, se hizo la planta Carrizal. Yo dirigía Conagua en aquel entonces y Evaristo dirigía el ayuntamiento. Por cierto, fuimos candidatos opositores en aquella época, en el 2006. En el 2007 él llega a la alcaldía y el primer deber que yo sentí como servidor público federal en el tema de Conagua fue sentarme con él y decirle: a tus órdenes, ¿qué puedo hacer para que en el tema del agua pudiéramos apoyarte? Y recuerdo que con reconocimiento al trabajo que en aquel entonces procesaba Evaristo de la insuficiencia ya que había del agua en Villahermosa, lo apoyé para que terminara la planta Carrizal. Ahí hay una planta de 1000 litros más. De tal manera que Villahermosa creció afortunadamente para aquel lado, al norte de la ciudad, con una agua de mucha mejor calidad, que es la agua que viene de las presas, de la presa Peñitas. Y que desgraciadamente, por la mano del hombre, por todo lo que representó la compuerta del Macayo, de repente, al inicio del presente régimen del licenciado don Augusto López Hernández, me invitó el secretario de Sotop para recorrer la parte que tenía que ver con la compuerta del Macayo, y le puedo afirmar con evidencias visibles que solamente circulaban 20 centímetros de tirante de agua. Ya no se medía ni siquiera en la telemetría que tiene Conagua vía satelital, porque estaba abajo del nivel mínimo el tránsito del agua por la compuerta del Macayo. Cuando vi ese fenómeno, siguiendo las indicaciones de Luis Romeo Gurría, pues se lo reporto a mi jefe, se lo reporto al señor gobernador, y entonces pues hoy hay una recuperación muy importante de ese tirante. Usted sabe, y está documentado, el esfuerzo estatal, con recursos estatales, para que todo lo que representó el asolvamiento impresionante que ya traía el tránsito del agua por el río Carrizal, hoy lo estemos recuperando. ¿Qué sigue después de esto? Lo que sigue es la necesaria ampliación de la planta Carrizal y cancelar la planta Villahermosa, que estamos hablando de una planta de 2000 litros por segundo. ¿Por qué? Porque los sistemas están aquí rebasados en la demanda pública de agua, que lo vemos y lo vivimos a diario, y que la necesaria ampliación de esto lo hemos procesado en México. Estoy hablando del sistema de Villahermosa, que no es mi sistema, ¿eh? Con Evaristo fui el año pasado a la banca de desarrollo, particularmente coincidimos sin quererlo, porque él buscando recursos para la planta Carrizal y yo buscando recursos también para la operatividad de SEAS, bueno, atendiendo las instrucciones que nos ha dado el gobernador de estar pendiente de los sistemas de agua y saneamiento, pues lo primero que tuvimos nosotros fue el recurso para el mango, de tal modo que una planta que encontré abandonada, descuidada, hoy es una planta que podemos decirle, como le decía hace un momento, es competitiva con cualquier planta de México, con cualquier planta. Y que podemos traer a cualquier persona que la visite y a que haga muestras de calidad de lo que tenemos ahí. De tal modo que, es cierto, hubo un descuido gubernamental en periodos pasados. Hubo algunas partes de gobiernos que asumieron su responsabilidad, otros no lo asumieron plenamente, y lo quiero decir sin ninguna carga emotiva, licenciado, ni ninguna pretensión ideológica, y mucho menos maldad. Pero al abandono criminal que tuvo el sexenio pasado en este tema,
me hace comentarle a usted, recuperar la viabilidad técnica y la infraestructura que tenemos encima, más la viabilidad financiera de la institución, es un desafío que ya empezamos, que había necesidad de empezar y que se ha acreditado con hechos, no tan solo el tratamiento del agua potable en lo que representa SEAS, sino también el tratamiento de las aguas negras, porque lo que usted también se enteró, y el pueblo de Tabasco lo sabe, la planta de tratamiento de aguas residuales de Zapata, que se construyó hace 38 años, que fue la primera en el estado, no aguantó la primera inundación. Y fui director de obras públicas en Zapata también. Y cuando llego a dirigir obras públicas en ese municipio, encontré una PETAR, que esa es la denominación técnica, abandonada, nueva, ¿eh? ¿Y quién me iba a decir que años después, ya dirigiendo el SEAS, me tocaría construir o dirigir el esfuerzo de hacer la nueva PETAR en Zapata, que es una PETAR impecable también en su procedimiento constructivo y en la aportación que le dimos al saneamiento que venimos siguiendo instrucciones del gobernador López Hernández para que el río Usumacinta sea declarado un río sano en la parte que nos toca a nosotros. De tal modo que el agua y el consecuente saneamiento que va acompañado del tema del agua representa un reto y un desafío para quienes hemos venido heredando la decisión de dirigir una institución como la hoy denominada Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, en la situación que le he comentado que encontramos tanto en fortalezas como en debilidades. Cerraré yo con una última. El abandono en la micromedición. El abandono en la micromedición representó cobrar el agua al tanteo. Y entonces en un sistema que tiene, como el nuestro, más de 110,000 usuarios o clientes, no encontré ni 10,000 medidores. Y obviamente no puedes, esto es como el que vende carne y la vende al tanteo. Tú no puedes ir al mercado a comprar 1 kilo de carne y que no te la pesen en una balanza. Entonces no hay un sistema de micromedición en el estado y estamos trabajando ya en la micromedición. Tenemos convenios con empresas para en una primera fase poder proveer 10,000 medidores sin una sola inversión pública en ese sentido para que empecemos a micromedir. Y también cerraría esta parte, licenciado, con la macromedición. ¿Qué encontramos? Encontramos que no se cobraba agua a empresas muy importantes comercialmente hablando, poderosas. Se les dispensaba del pago. No se les cobraba. Y entonces yo encontré ingresos de 34 millones de pesos en el 2018 y crecí más del 70% ese crecimiento al llegar a 53, 54 millones el año pasado. Y este año íbamos muy bien, pero la pandemia nos hizo desplomarse los ingresos, pero aún con el desplome de los ingresos que tuvimos en los meses de abril, mayo, junio, y que ha sido consecuencia de todo lo que sabemos, creo que ahí vamos haciendo esfuerzos muy importantes de recaudación, porque no puede sostenerse ni ser viable financieramente hablando una institución que cobra 50 millones de pesos y ejerce 600 millones de pesos. No, bueno, es totalmente enorme la diferencia, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso. 8 de la mañana, 33 minutos. ¿Cómo van a celebrar en la CEA estos 40 años de la fundación del organismo? Mire, tenemos el deseo de que pudo haber sido algo, pues, estimativo e imborrable, pero la pandemia y el decreto que también tenemos de austeridad nos obliga a
ser austeros en todo lo que esto representa. ¿Cuál es mi deseo, licenciado Civilla? Hacer un reconocimiento a la gente que aportó una parte de su vida en el desarrollo de esta institución. Tanto, gracias, tanto de trabajadores como de directivos. Fíjese que vamos a cumplir 40 años y hay 2 trabajadores, uno que tiene 45, dice, bueno, van a cumplir 40 y hay uno que tiene 45. Sí, es una herencia de don Pedrito, que trabaja en Zapata, del viejo sistema que lo amparó laboralmente la institución cuando fue creada, ¿no? No puede abandonarse ese derecho en los trabajadores, pero es el único superviviente que tenemos. Y tenemos otro aquí en Oficinas Centrales, el licenciado Concepción Frías, que tiene 40 años, 8 meses de trabajar en la institución. Me hace feliz esto porque todavía hay supervivientes de aquella vieja guardia y hay 10 trabajadores de 40 años. Entonces, lo único que yo puedo hacer con tantos trabajadores de SEAS de la vieja guardia es expresarles mi respeto, mi reconocimiento, mi consideración. Yo espero una autorización del Consejo de Administración para poder procesar algún estímulo económico para ellos y cumplir pues una mínima parte de todo esto en medio de la austeridad, y hacer un reconocimiento a los fundadores, a los directivos que cumplieron con su deber, a las familias que también apoyaron todos estos esfuerzos de lucha y de sacrificio por hacer de SEAS una institución pues al servicio de los tabasqueños, y que en mi larga carrera pública, licenciado, que políticamente vale la pena recordar que yo ya no tengo aspiraciones de nada, estoy entregado en cuerpo y alma a la labor que me encomendó el gobernador y a la confianza que me encomendó el gobernador Adán Augusto López Hernández, a terminar un ciclo de vida sirviendo administrativamente del mejor modo, porque yo he tenido desafíos en mi vida de administración. Usted sabe el tránsito que afortunadamente tuve en el Infonavit, donde yo salí con un primer lugar nacional en calidad en la vivienda económica en la primera y tercera etapa de Pomoca, que eso no es saliva, esos son logros, y que en el 2003 fue la tercera mejor delegación de México. Pero al frente de SEAS, yo creo que es el mayor desafío que me ha dado Dios y la vida y el gobernador, porque no está fácil. ¿Habrá algún evento virtual donde se haga pues énfasis de estos 40 años del organismo? Estoy procesando algo muy representativo con los directivos y fundadores que pudiéramos pensar en ello, viendo también la posibilidad de poder hacer, si no el lunes, en próximas fechas, de acuerdo a la agenda del gobernador, algo significativo que haga implícito el reconocimiento que nosotros queremos tener a ellos, a los trabajadores de la institución que aún viven pues y que están ahí con nosotros, y a los que, como le comentaba, dieron una vida por ello, donde conservo esa bendición de haber sido amigo de muchísimos de ellos. Arquitecto, pues le agradezco mucho nos venga a platicar de esto, sin duda, 40 años ya de las SEAS, un reconocimiento y nuestra felicitación a todos los que forman parte de este organismo por estos 40 años de vida. Gracias, muy buenos días, arquitecto. Para servirle, quiero despedirme de usted participándole de un hecho que quiero que sea público. Sí, cuéntenos. Yo le entrego a usted mi declaración patrimonial. Aquí me hace entrega. Esa entrega de ese documento se la hice a mi jefe, al señor gobernador, se la hice al señor secretario de SOTOP. Ahí hay una trayectoria de vida. Ahí está mi declaración ante los órganos pertinentes. Está mi declaración ante la Secretaría de Hacienda. Y está mi declaración de todo lo que representan mis ingresos. Y no tengo nada que sea parte de esos ingresos. Bien. Corresponden mis bienes con mis ingresos. De eso yo respondo. Y pues
como no tengo nada que ocultar, yo se lo hago partícipe a usted por el respeto que me merece. Gracias, arquitecto. Son las 8 de la mañana, 39 minutos. El arquitecto Armando Padilla, el titular de la SEAS. Vamos a la pausa.